El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el PETAT, es un programa gestionado por los gobiernos de México y Canadá para la recepción y gestión de trabajadores temporales agrícolas, el cual existe desde los años 60. El programa permite que trabajadores mexicanos realicen estancias de trabajo en Canadá y cuenta con la supervisión de ambos gobiernos. Sin embargo, no todo es tan benevolente como lo pensamos. Las condiciones de estancia, de trabajo y protección de los derechos de los trabajadores no siempre es la prioridad para quienes los emplean y tampoco cuentan con muchas opciones, ya que de no cumplir con las expectativas, los empleadores los pueden regresar a México aun cuando su contrato no ha terminado. Para platicar de este tema tenemos a un experto que ha estudiado este programa y quien recientemente estuvo de visita aquí en el COLEF. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy nos acompaña el Dr. Arthur Lee Binford, profesor investigador de la City University en Nueva York, y vamos a platicar sobre los trabajadores agrícolas entre Canadá y México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, para contextualizar a la audiencia y también quienes no estén tan familiarizados con este tipo de programas de trabajadores, son trabajadores temporales, permanentes. Hay un acuerdo que ya data desde los 60, me comentaba, de este programa de trabajadores agrícolas mexicanos que se van a los campos en Canadá. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el contexto de este programa? Bueno, el programa empezó en 1966 con 264 jamaiquinos. A principio, el programa fue entre Jamaica y Canadá, los dos gobiernos que firmaron memorando de entendimiento. México entró después, en 74. Hay otros que participan también, como Trinidad, Tobago, Barbados, la Organización de Estados Caribeños del Este, ¿no? Pero el programa empezó pequeño, pero ahora tiene como 40,000 personas y más o menos la mitad de ellos son mexicanos. México ha cobrado bastante fuerza en el programa. Lo que es interesante de este programa del PETAT es que uno es el reclutamiento no está a través de grupos privados, pero a través de los gobiernos. México está encargado de reclutar a la gente para el programa y también los consulados mexicanos tienen una incidencia en el programa en el sentido de que asignan gentes que vigilen para asegurar de que el contrato está respetado por los empleados y los empleadores. En este sentido, el hecho de que es gobierno a gobierno y también hay vigilancia, mucha gente ha considerado que esto sea un programa modelo que otros países deben copiar. Exacto, y en ese sentido, ¿cuál es la particularidad, además de que se maneja a través de gobierno a gobierno? ¿Cuáles son las características del programa? ¿Cuánto tiempo se pueden ir? ¿Qué tipo de personas califican? Ok. Bueno, el contrato mínimo es de 6 semanas y máximo de 8 meses. En este sentido, es un programa que asegura la circularidad de la gente. La gente siempre va y viene cada año. Pero a fin de cada contrato, cuando el trabajador sea mexicano o del Caribe, regresa a su lugar de origen, los empleadores proporcionan una sobre con una evaluación, una sobre sellado con una evaluación. Esta evaluación puedes nombrar el trabajador para que regrese a la misma farma o granja el próximo año, o puede ser una recomendación positiva sin nombramiento, o puede ser negativo. Estas evaluaciones tienen consecuencias en el sentido de que si la evaluación es si la persona está nombrada por el granjero, tiene que ir otra vez a su granja. En la siguiente temporada. Sí, el próximo año. Si la evaluación es positiva, pero sin nombramiento,
Normalmente México reasigna la persona a otro empleador. Y si la evaluación es negativo, bueno, la persona es suspendido o eliminado, expulsado del programa. Ahora, en ese sentido me causa curiosidad el tema de que puedan ser trabajadores que sean buenos trabajadores, que les den buenas cartas de recomendación los empleadores, los granjeros. ¿Esto no hace que sea un grupo muy pequeño de personas que están ya dentro del programa y que si son buenos siguen yendo y no hay oportunidad para otros? ¿O se sigue solicitando cada vez más gente? No, el número de gente solicitado depende de la demanda en Canadá. Es un programa, el número de posiciones totalmente está impulsado por la demanda. México no puede crear más posiciones. Lo que puede hacer tal vez es reemplazar jaimaquinos por mexicanos, pero eso también puede ir al revés, porque el empleador tiene el derecho de nombrar el país de lo cual quiere los empleados. En este sentido, si un empleador no está satisfecho con mexicanos y piensa que puede conseguir mejor servicio o trabajo de jaimaquinos, Jamaica o otro país. Exactamente, él tiene derecho de cambiar el país. Y en este sentido, los trabajadores están entre las evaluaciones y la posibilidad de cambios. Se sienten presionados a trabajar bien y duro y seguir cualquier orden que le den, porque siempre el reemplazo o mala evaluación es posible. Muy bien, vamos a seguir platicando, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, regresamos en un momento más. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Lee Binford y estamos hablando sobre el programa de trabajadores temporales agrícolas entre México y Canadá. Doctor, ahora bueno, este parece ser un programa benevolente, parece ser un programa que funciona muy bien. Nos comentaba que es un programa que también es un ejemplo de cómo se pueden hacer este tipo de intercambios de trabajadores para el campo. Ahora, hay trabajadores que hacen esta ruta por 20 años. ¿Sabemos algo de sus experiencias? ¿Conocemos cómo funciona en términos de... Entiendo que tienen acceso a algunos derechos laborales que hay en Canadá que les permiten como tenerlos todavía aunque regresen a México, jubilaciones, etcétera. ¿Sabemos algo de estas experiencias? Sí, en cuanto al funcionamiento del programa, diría que es cierto que hay gente que ha regresado muchos años, 20 hasta 30 años. Hay gentes que han pasado más tiempo en Canadá en los últimos 10 o 20 años que en México. Más tiempo allá porque los que tienen contratos de 7 o 8 meses pasan hasta 2/3 del año en Canadá y 1/3 en México. Están alejados pues de sus familias y las familias dependen de las remesas que ellos envían. ¿No viajan con sus familias? No pueden viajar con las familias, eso no se permite. Okay. Las familias, en este sentido, un problema que tiene, o sea, una consecuencia de esto es que muchos de los trabajadores, y diría yo que más o menos 97% son hombres, solamente 3% mujeres, y las mujeres solamente entraron en los medianos de los 80s. Ellos no están presentes cuando sus hijos pasan, por ejemplo, gradúen de la primaria o una mujer, una joven tiene un cumpleaños, cosas así, ¿verdad? No están presentes y esto les afecta. También cuando alguien está enfermo en la casa, muchas veces, la mayoría de las veces no pueden venir para ver. Los dueños les proporcionan, o sea, están encargados de proporcionar habitación. Pero esto puede ser buena o mala, nunca se sabe. Puede ser un trailer,
puede ser un departamento, a veces es una casa. Y normalmente está en la granja misma o muy cerca. En este sentido, están en una situación en que no pueden fácilmente negar de trabajar 7 días de la semana. Si el dueño necesita a los trabajadores el sábado o domingo porque están recogiendo la cosecha de algo, ellos están disponibles y realmente se sienten presionados a trabajar por la cuestión de las evaluaciones. Algo que no mencioné anteriormente tiene que ver con los límites de la mediación consular. Los consulados están encargados con asegurar el contrato, el respeto al contrato, pero la cosa es esto: si hay un trabajo exagerado pedido por el empleador, ¿verdad? O si el empleador grita y maltrata a los trabajadores, puede venir el representante, un oficial de enlace del consulado, para quejar con el empleador. Pero muchas veces los empleadores dicen, bueno, voy a cambiar el país. Y de ahí los miembros del consulado se sienten presionados a asegurar que las posiciones se mantengan con México, ¿verdad? Y ellos están entre la protección de los derechos de los obreros y la protección, aseguramiento de las posiciones para su país. Y normalmente ellos optan por el segundo. Y en este sentido, muchos de los trabajadores no tienen confianza en el consulado porque se sienten que no están dando el apoyo que ellos merecen, ¿verdad? Un problema, una cosa relacionada con este programa que necesita más investigación tiene que ver con la intensidad de trabajo. Y es algo que creo que si no discutimos ahora, tal vez en el último apartado de este programa, pero el hecho es que normalmente estos gentes, sean del Caribe de México, trabajan mucho más intensivamente que los canadienses, sean ciudadanos o residentes de Canadá. Las gentes que tienen la movilidad en el mercado de trabajo, que sean residentes o ciudadanos, ellos pueden, lo que llamo yo, pueden votar con sus pies. Si no están satisfechos con las condiciones en la granja, ellos pueden salir y buscar otra posición. Los miembros, los participantes en el PETAT no están en esta situación. Ellos o trabajan con este empleador o regresan a México. Y en este sentido, yo considero que ellos tienen lo que pienso como un tipo de marco, o sea, una manera en que ellos ven si pierde el trabajo en México, en Canadá, cuáles son las condiciones a que van a regresar. Sí, es como estar entre la espada y la pared, ¿no? De alguna manera pueden, pues sí, valorar qué tan malo es. Exactamente, y por eso muchos de ellos trabajan cuando están enfermos, cuando tienen lesiones, cuando están agotados, porque temen de que el empleador no los va a volver a recomendar. O despedirlos. Y esto es otra cosa, el empleador en cualquier momento puede despedir. En cualquier parte del programa, aunque no haya terminado su contrato aún. Si quiere, si no ha terminado. Sí, y es el empleador que determine, él tiene todo el poder en la relación. Exacto. Y hemos visto que el respaldo del consulado no está, ¿verdad? Y por eso los empleadores muchas veces se sienten que si no cumplen con todo de lo que el empleador les pide, ¿verdad?
pueden estar regresados a México, despedidos, y despedido implica inmediatamente el regreso. Exacto. Y tenemos que acordar que Canadá no es Estados Unidos. No es tan fácil para que alguien corre o desaparece en un grupo grande de, por ejemplo, mexicanos. Hay millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay muy pocos en Canadá y la mayoría son de clase media rica, ¿verdad? En este sentido, la opción es trabajar duro, aceptar abusos si hay, trabajar cuando uno está enfermo o regresar a México. ¿Y qué hay aquí? Claro. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos a seguir hablando más de este tema. ¿Cómo no? No se vayan, regresamos en un momento más. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, justo antes de irnos estaba comentando pues que aunque suena como un programa que funciona en lo técnico, pues sí las condiciones de estos trabajadores son de alguna manera pues muy limitadas en términos de que también las condiciones de trabajo en Canadá, pues como dicen, no es lo mismo estar en ciudades en Estados Unidos que estar en los campos en Canadá, también la cuestión del clima, en fin, otros factores que influyen y que no tienen como mucha margen de error, ¿no? Tienen que trabajar aunque estén enfermos, en fin. Esto en el contexto, sé que usted también ha trabajado temas en términos de las políticas económicas neoliberales y de este sentido, ¿cómo lo ubicamos ahí? O sea, este tipo de programas, por un lado, sí atienden una necesidad de empleo, pero por otro lado, pues también quien sale perdiendo también son los mismos trabajadores y quienes se benefician al final son pues los empresarios o las grandes granjas en Canadá. ¿Cómo podemos ubicar esto en el contexto político? Bueno, en el contexto político diría yo que en los últimos 30, 40 años hemos visto, tanto en México como Canadá, una política que va hacia el neoliberalismo. El Estado está cortando su ayuda a los granjeros en Canadá, pero también a los campesinos en México. A los granjeros en Canadá, ellos tienen casi la única forma en que muchos de los granjas pequeñas pueden mantenerse en el mercado es a través de la mano de obra. O sea, a ver si me explico. Ellos no hay control de precios. Hay una serie de sistemas de supermercados que tienen más y más control sobre los precios de la granja, de los productos agrícolas, ¿no? Y el trabajador, el granjero, más y más, la única cosa que puede controlar es la mano de obra. Por eso están pidiendo más y más trabajo y los salarios son muy bajos. Bueno, mientras que en México hemos visto que en los últimos 30 años los campesinos han sufrido mucho por un lado, la falta de ayuda del Estado y por el otro lado la importación de cosas como maíz y frijoles que antes ellos podían producir aquí y vender. Exactamente. Por eso hay una convergencia de necesidades porque ellos no tienen empleo y no pueden mantenerse con su producción. Y por el otro lado, los granjeros canadienses se sienten presionados más y más por niveles de precio que más o menos están estancados. Claro. Eso más o menos, digo que es como algo diabólico, la convergencia de estas dos necesidades. De esas dos necesidades. Y por ejemplo, en el contexto del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿el PETAT sigue funcionando? ¿Cuál es el futuro de este programa? Yo creo que el PETAT no va a desaparecer. El hecho es que hay otros programas temporales para trabajadores en México que tienen menos, en Canadá, que tienen menos seguridad para el empleado.
Por ejemplo, hay programas en que el empleador no tiene que proveerle habitación, la contratación es a través de grupos privados y cosas así, y no hay, el consulado no tiene nada que ver con eso. Sí, hay menos seguridad también. Sí, pero estos programas pueden reducir en el largo plazo el alcance del PETAT. Pero por el otro lado, muchos empleadores agrícolas están más o menos adictados al PETAT porque ellos tienen organizaciones que manejan todo el papeleo burocrático para poder importar los trabajadores. En este sentido, el programa sigue creciendo. Yo diría que el crecimiento es en base al hecho de que los empleadores no encuentren gentes, residentes y ciudadanos que supuestamente tienen prioridad en el trabajo, ¿no? Que están dispuestos de trabajar tan duro como los mexicanos y caribeños, porque los últimos tienen que hacerlo porque no tienen otra alternativa. Exactamente. La alternativa es el desempleo o subempleo en México a salarios miserables. No, pues sin duda son varios factores que influyen en este programa que por un lado, pues, como decíamos al principio, suena como un ejemplo de este intercambio pues, de trabajadores, pero por otro, pues hay un montón de factores humanos, ¿no? También y de políticas que tienen que ver pues con esta carencia que hay de empleos, por un lado, en los países que mandan a los trabajadores, pero también con estos países que, como dices, se encuentran en la encrucijada entre producir más, tener mano de obra barata. Sí. En fin, pues le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado aquí en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Y bueno, a ustedes también, muchísimas gracias. Les recuerdo que la conferencia que ofreció el doctor Binford se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, en el cual pueden encontrarnos como el COLEF. Les agradezco mucho su atención y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter como Diálogos Colef y también nos pueden ver en nuestro sitio web www.colef.mx. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.